Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. En esta oportunidad vamos a estar estudiando acerca de cuál es la posición de los gentiles guardando la Torá respecto de la ley judía. ¿Cuánta Torá se les permite guardar a los gentiles respecto, cierto, de los mandamientos, etcétera? ¿Cuánto se le permite a un gentil guardar de la Torá? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto es muy poco, quizá? ¿Qué es mucho? Respecto de la ley judía, vamos a hablar. No nos vamos a referir de una posición, digamos, mesiánica, apostólica. Vamos a ver esas posiciones, pero vamos a ver más la posición de la ley judía. ¿Cuánto de la Torá pueden guardar los gentiles? Porque como bien saben, esta semana estuvimos estudiando la Parashat Noach. Y Noach se le suele atribuir aquí, antes de que hubiera Torá, había también leyes, ¿cierto? Para las personas. Y habían algunas leyes que eran universales. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaría, por así decirlo, Dios, ¿cierto? Si no había Torá, ¿qué estaban transgrediendo? Nosotros en la mañana hablamos que había un sentido de moral, ¿cierto? Un sentido de traspasar ciertos límites, que era lo que pasó con esa generación. Pero también sigue la pregunta ahí latiendo, o sea, ¿qué tipo de violencia hicieron? ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo realmente? Y respecto de eso, ¿cuánta Torah pueden guardar los no judíos, cierto? Respecto de la Torah. Así que bueno, aquí está el estudio. Es todo un estudio completo ahí de el Ministerio Primero Fruto de Sion, el cual queremos compartir con ustedes hoy. Entonces aquí les voy a ir mostrando igual las lecturas para que puedan ir viendo también. Así que de acuerdo a las opiniones legales rabínicas, dice aquí, como un preludio, en el judaísmo ortodoxo moderno, el estándar mínimo de justicia para los gentiles son las llamadas 7 leyes de Noé, o las leyes noágidas. El judaísmo considera estos 7 mandamientos como una base para la vida piadosa para aquellas personas que no son judías en medio de las naciones y que desean unirse de la participación, ¿cierto?, de la adoración hacia Dios, al Dios de Israel. O sea, ellos quieren participar en nuestra fe en Dios, bueno, que guarden estas 7 leyes. ¿Sí? Eso es lo que suele decir el judaísmo ortodoxo, ¿ok? En general. Sin embargo, naturalmente surge una pregunta de cuánta alajá rabínica, cuánto de la ley judía, cuánto de la aplicación de la Torá en la vida diaria se les permite a los gentiles participar más allá de esas 7 leyes. En este artículo examinaremos esta cuestión desde un punto de vista histórico, puramente histórico, ¿ya? Y como aquí dice, según este ministerio primero fruto de Sion, los gentiles en el Mesías reciben una invitación divina para guardar la Torá del Maestro y de los apóstoles. Esto también nosotros tenemos una serie, ¿cierto? En nuestro canal de YouTube tenemos una serie de ese tema. Y se trata, ¿cierto? Les digo inmediatamente el nombre, que no recuerdo todos los nombres. Se llama... eh, ahí sí. Se llama Invitación Divina, llamado apostólico a la Torá. Esta invitación divina que aquí se hace mención en nuestro canal, tenemos una serie de 9 estudios que hablan sobre esa invitación divina o el llamado apostólico a la Torá. Que en el fondo es qué es lo que nos dicen los apóstoles y Yeshua respecto a cuánta Torá pueden guardar en general las personas. Y nuestra conclusión es que si bien no se les fue obligado a practicar la Torá en general, sino dejar ciertas prácticas que lo alejaran de la idolatría, hay una invitación a que los gentiles, los no judíos, puedan irse sumando, ¿cierto?, a la práctica de la fe de Israel, tanto en esencia o como en la forma y el contenido, ¿ya? No solamente absorber la fe de manera, yo creo en Dios y lo adoro, sino que compartan la forma de adoración, una invitación, por ejemplo, a que participen de un Shabbat.
No que estén obligados, ¿cierto? A un Shabbat, a practicar el Shabbat, pero sí hay una invitación para que puedan participar de la forma de adoración. Entonces, no solo de la esencia de adorar a Dios, sino también de la forma, ¿ya? Que es lo que prescribe la Torah, incluso dentro de la halajá, que puedan guardar algo dentro de la halajá. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Eh, de hecho, los sabios judíos a través de los siglos han hablado sobre esto y han tenido diferentes perspectivas, que es lo que vamos a ir viendo. O sea, la perspectiva no es cortante en el sentido de que los gentiles no pueden guardar nada de la Torá o nada de la halajá. Porque a veces, cierto, se llega a algunos pasajes dentro de la literatura rabínica donde los gentiles no pueden guardar la Torá, prácticamente es condenable que hagan eso. Hay otras perspectivas. Entonces, primero hablemos sobre algunos puntos técnicos. ¿Ya? Hay tres clasificaciones para las personas, ciertos gentiles, y en este estudio nos referiremos a gentiles siempre a los no judíos, no de una manera despectiva, ¿ok? Como en algún momento se hace ver. Las naciones. El primer término para los gentiles que se unen a Israel, por ejemplo, es Ger Tzedek, un prosélito, que es un gentil que se ha convertido al judaísmo y es considerado por la ley judía. Y es un judío en todo aspecto. Es decir, es la persona que hace la conversión. Por lo tanto, sobre sí coloca todo el peso del judaísmo. El segundo se le llama Ger Toshav, un extranjero residente. Y este se refiere a un gentil que vivió, por ejemplo, en la antigua nación de Israel y estaba bajo las protecciones legales de Israel. Lo que incluía recibir ayuda de parte del Estado, por así decirlo, del reinado de Israel en su momento. Según el Talmud, el Ger Toshav, que era cualquier extranjero que vivía en la tierra del Israel bíblico, se le exigía hacer una proclamación formal renunciando a la idolatría ante un tribunal judío. Y luego, según una opinión, porque esto no está claro, algunos dicen que luego de eso debían, ¿cierto?, guardar los 613 mandamientos con la excepción de comer el nevelá, es decir, un animal que había muerto de causas naturales. Eso no se puede comer de esa carne. Ahora hay otra opinión que dice de Maimónides, donde el Ger Toshav simplemente estaba obligado a guardar las 7 leyes de Noé. Ya vamos a definir eso. Y el tercer punto es que si bien es una categoría difícil, dice aquí, de definir, precisamente de acuerdo a la halajá, es que los gentiles no es aplicable el día de hoy, digamos, el que tengan que guardar los mandamientos, cuando no se observa, dice ahí, el año jubilar. Es decir, hoy día no existe en Israel, digamos, una práctica. Si bien hay un Estado de Israel, no hay un Israel que vive de acuerdo a la ley bíblica como tal. Por lo tanto, hay quien dice que ni siquiera estarían obligados a guardar los 7 mandamientos de acuerdo a la halajá. O las 7 leyes de Noé, mejor dicho. ¿Ya? Y por último, hay quien dice que hoy ni siquiera hay un término de un extranjero residente, Ger Toshav, en la actualidad. Porque hoy día el Estado de Israel los integra de otra manera. No es la misma categoría, digamos, cultural y religiosa, por así decirlo, que se vivía en la antigua Israel. Entonces, la última categoría es la de los Benei Noach, que son los hijos de Noé, o los que practican la ley noágida. Según el judaísmo, todos los no judíos que no se han convertido son este tipo en la actualidad. Es decir, todas las personas que no han hecho su conversión son Benei Noach, según un punto de vista. Es decir, es esa categoría la que vamos a hablar hoy. Es decir, hay una opinión de los judíos en general, o del judaísmo, de que los que no son judíos son Benei Noach. Por lo tanto, les competen únicamente las leyes de Noach, que son las 7 leyes de Noach. Y no pueden
Hay quien dice no pueden y otro dice no deben guardar ningún otro mandamiento. Esto excluye el Shabbat, por ejemplo. En la ley judía tradicional, un Ben Noach está sujeto a 7 leyes universales, ¿cierto? ¿Y cuáles son estas 7 leyes universales? Las prohibiciones de blasfemar, la idolatría, el adulterio, el asesinato, el robo, comer carne de un animal vivo y establecer tribunales de justicia. Y ahí tenemos las 7 leyes universales que se les aplicarían. De nuevo, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el asesinato, el robo, el comer carne de un animal vivo y el establecer tribunales de justicia. Esta codificación de las leyes parece haber tenido lugar hace cientos de años y comenzaron a tomar una forma sólida en el Talmud solo en el periodo amoraico. Amoraim, que son los rabinos que están entre los años 200 y 500 de la era común, es decir, post-Yeshua. Sin embargo, o sea, ahí fue cuando se afianzó este tema. Sin embargo, también encontramos discusión en la literatura rabínica de leyes adicionales de los cuales los gentiles, podrían ser responsables o se les podría atribuir. Por ejemplo, las prohibiciones de hacer hechicería, la castración, la mezcla de semillas y los preceptos positivos de la procreación, Prurbu, y el respeto a la Torá, que son otros mandamientos. Entonces, hay quienes incluso le aplican algún otro mandamiento aparte de estos 7. ¿Ok? Pero estos 7 parece que formaron como se formó como un consenso. Pero esto fue un poquito después de la época de Yeshua, como bien vimos. ¿Ya? De hecho, incluso hay una sugerencia que se basa en Zacarías 11:13 de que las naciones estaban obligadas a un total de 30 mandamientos. O sea, por ahí hay un comentario, una opinión antigua que decía que tenían que cumplir 30 mandamientos. Sin embargo, hoy en día se acepta por unanimidad dentro del judaísmo ortodoxo que son solamente 7 los requisitos mínimos para los gentiles para que en el fondo puedan participar del mundo venidero. Que ese es el punto. No solamente que las practiquen ya, no, pues la idea es que puedan participar del mundo venidero, del Olam Abba, la vida eterna. Maimónides escribió lo siguiente: cualquiera que acepte el cumplimiento de estas 7 mitzvot y sea preciso en su observancia es considerado uno de los piadosos de entre las naciones y merecerá una participación en el mundo venidero. Entonces, como bien saben, en el judaísmo, si bien hay una preponderancia de la fe va siempre junta con las obras. Una persona que dice fe pero no practica su fe, falso. Por lo tanto, se le asocia, ¿cierto?, la participación en el mundo venidero también con las obras que hace. Porque una persona no puede vivir solo de buenas intenciones. Si una persona siempre robara y dijera, no, es que siempre tengo una buena intención, alimentar a mis hijos, darle de comer a esto, otro, y siempre roba y siempre roba y siempre roba, uno podría decir, bueno, o sea, claro, tendrá una buena intención, pero está siempre robando, no puede buscar otra forma de hacer las cosas, por ejemplo. Entonces, un Benay Noach, una de las leyes noajidas, dice, no, pues no puede robar. Por mucho que tenga necesidad, no puede hacer del robo una práctica. Prácticamente su ley de vida, el robo. No. Esa persona, y lo dice el Brit Hadashah también, los ladrones no tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y este es el tipo de aseveración. ¿Ya? Esto lo menciono para entrar un poco en la lógica de cómo el judaísmo plantea estas cosas, porque a lo mejor para algunos les sonará, quizás que venga el cristianismo como raro, ¿no? Oye, tendrán participación del mundo de dinero por guardar mandamientos legalistas, pensaría. Pero realmente, si alguien dice tener fe, fe tiene que ser con obras. Y su práctica en su vida es importante.
Y el que de verdad cree algo, que lo practique. ¿Ya? Si no, no se puede decir ligeramente a la ligera, ah, esta persona sí, no, sí. Es salvo porque cree solamente, pero su práctica va en contra. ¿Ya? Entonces el judaísmo es bien al como lo fue en algún momento el Brit Hadashah. Los que roban, los ladrones no tendrán parte en el mundo venidero. Ni esto, ni esto otro, ni esto otro, ni los fornicarios, ¿cierto? Dice ahí. Eh, y varios tipos de personas que son, de hecho, en parte los que aquí se mencionan, ¿no? En las 7 leyes. Entonces esto ahora nos lleva a nuestra pregunta original. ¿Cuánto, cierto, de la Torá pueden guardar los gentiles? Y si los gentiles desean hacer más allá de las 7 leyes de Noah, o de Noé, pero no quieren a su vez convertirse y llegar a ser legalmente judíos, ¿cuánto les permite la halajá respecto de la Torá? Yo quiero servir al Dios de Israel, pero no quiero convertirme en judío. ¿Cuánto de la Torá puedo guardar? ¿Cuánto le permite la halajá? A los gentiles no ágidas se les permite aprender y crecer en las instrucciones de la Torá. ¿Ok? O sea, cuando hay un gentil no ágida, puede ir en el fondo a las charlas de Torá, en los estudios de Torá y aprender ahí las lecciones, ¿cierto? Los shiurim de Torá, las clases de Torá. Por ejemplo, aunque no se requiere específicamente de lo que los gentiles honren a su padre y su madre porque no salía dentro de la ley no ágida, se les anima a hacerlo. Y el Talmud registra numerosas historias de una gentil llamada Dama Ben Nesina, que se dice que era insuperable en su observancia de este precepto. ¿Ya? Por ahí hay algunas historias que se cuentan de gentiles que no había nadie que guardara más el respeto a los padres, por ejemplo, que Dama Ben Nesina, y no era judía. O sea, cumplía mejor el mandamiento sin estar obligada al mandamiento en el fondo. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos algunas opiniones que limitan la cantidad de Torah que un Ben Noach puede observar. Entonces, si bien hay quienes los animan, todavía no tenemos clara cuál es la posición de los gentiles. Solo guardar 7 leyes. Se les anima. ¿Y a qué se les anima? ¿Y a cuánto se les anima? O a algunos incluso los desaniman. Como aquí acabamos de mencionar. Y los limitan. Pero la clave ahí es que se les permite aprender y crecer en las instrucciones de la Torah. Nosotros hemos dicho que hay una invitación divina a que puedan practicarla. ¿Ya? Pero esto dentro de la ley judía. Lo mencionamos. Y lo repito para dejar claro el punto. El Talmud fue codificado o fue compilado por ahí en el año 400 de la era común. El Talmud les prohíbe solo la observancia de 2 mandamientos a los gentiles no ágidas, que es el estudio de la Torá y la observancia del Shabbat. Y de hecho es bastante tajante cuando menciona esto el Talmud. Esto es importante porque el Talmud se convierte en la base de todas las opiniones halágicas posteriores. O sea, todo lo que respecta a la discusión de la ley judía toma como referencia obligada al Talmud. Esto es lo que dice acerca de los gentiles que guardan el Shabbat. Esto es lo que dice el Talmud. Resh Lakish también dijo, un pagano que guarda un día de descanso merece la muerte, porque está escrito, y un día y una noche no descansarán. John Maestro ha dicho, su prohibición es su sentencia de muerte. Y Rabina dijo, incluso si descansó un lunes. Un primer día de la semana, se refiere. Un domingo. Es mejor una traducción. Un domingo, en realidad. Está hablando ahí. Entonces, hay una opinión dentro del Talmud que es bastante dura, ¿no? Dice, un gentil no puede guardar Shabbat, porque la Torah dice que ni un día ni una noche descansarán. Y el Shabbat representa el descanso. Por lo tanto, ellos no han entrado en el descanso, por así decirlo. Por lo tanto, ni un día ni una noche descansarán. No han entrado en el reposo del Señor. Si lo llamamos lenguaje del Brit Hadashah, para que no sea tan ajeno. Entonces él dice, un pagano que guarda, no solamente dice que esta es la diferencia de opinión, porque el Brit Hadashah dice que algunos todavía no se han acercado y no han entrado en el reposo del Señor, porque no han creído. Lo coloca así, todavía no lo crees, todavía no, pero estás invitado. En cambio el Talmud es tajante en cuanto a la ley, porque dice, no
no puede guardar un día de descanso. Merecería la muerte porque la Torá misma dice, no descansarán. O sea, ni siquiera está invitado, ni siquiera podría llegar a descansar. Salvo que, y este tipo de opinión generalmente consideraba que la única forma en que podían descansar un Shabbat es que se convirtieran legalmente en judíos, completamente y legalmente en judíos. Eso es lo que hay detrás de este pensamiento general. Entonces, incluso como dice, su prohibición es su sentencia de muerte. Ellos vieron este pasaje como no una invitación, no como un pasaje que declara que ellos en el fondo no descansan porque no creen, sino que por el hecho de que no creen nunca descansarán prácticamente. Y están sentenciados a no descansar un Shabbat. Incluso si fuera un domingo, como dice ahí. Que dice lunes, pero en realidad se refiere al domingo. Entonces, si bien a primera vista parece severo decretar que si un gentil guarda el Shabbat merece la muerte, probablemente no fue significándolo literalmente, sino como yo les expliqué también, que habla de que es muy severo, ¿cierto? Esta transgresión. Es muy severo transgredir el Shabbat. De hecho, la Torah misma le da un sentido muy importante al Shabbat. Nadie podía, el que transgredía el Shabbat en el desierto, con Moshe, merecía la muerte. A su vez, quien intenta guardar, por así decirlo, un Shabbat, no teniendo que hacerlo, también merecería también un castigo, ¿no? Hay un lenguaje similar en la prohibición para un gentil de estudiar la Torah. Que, como dijimos, son dos mandamientos que el Talmud menciona que un gentil no puede practicar. Y si se fijan, es el Shabbat y el estudiar la Torah. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Guardar el Shabbat y estudiar la Torah en el Shabbat. O sea, prácticamente para muchos el movimiento de raíces hebreas, raíces judías, mesianismo, no sé, pues, judaísmo mesiánico. Y todo este tipo de grupos estaría haciendo algo que no se debería hacer, en el fondo. Eso es lo que pensaría en general un judaísmo ortodoxo, ¿no? Rabbi Yohanan dijo, un pagano que estudia la Torah merece la muerte. Porque está escrito, Moisés nos ordenó una ley por herencia. Es decir, nuestra herencia, no la de ellos. Entonces él dice, si ellos estudian la Torah, están robando. Están apropiándose de algo que no es suyo. Porque es nuestra herencia y no la de ellos. Y se levanta una objeción respecto a la misma opinión esta. Rabí Meir solía decir, ¿de dónde sabemos que incluso un pagano que estudia la Torá es como un sumo sacerdote? Del versículo, guardaréis pues mis estatutos y mis decretos, el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Entonces, ahí cita que hay una objeción. El primero dice, el que estudia Torá merece la muerte porque está robando una herencia que no es suya. Pero Rabí Meir levanta una objeción a su opinión. Y él dice, incluso un pagano que estudia la Torá alcanza el nivel de un sumo sacerdote. Porque como dice el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Y esto desde el más sublime de los hijos de Israel, digamos en responsabilidad como lo era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, hasta el más pequeño de los israelitas. Los sacerdotes, los levitas y los israelitas no son mencionados, sino los hombres. Así puedes aprender que incluso un pagano que estudia la Torá es como un sumo sacerdote. Esto se refiere a sus propias 7 leyes. Es decir, él dice que en el fondo el mandamiento de estudiar la Torá es obligatorio para los hombres. Y como ahí dice que no menciona, vuelvo ahí, ay, se me fue. Y como ahí dice que los sacerdotes, los levitas y los israelitas no son mencionados, sino los hombres. Es decir, cualquier persona que estudia la Torá es como un sumo sacerdote, en el fondo. Porque no hay una división en el nivel de importancia de ese mandamiento, en el fondo. O sea, un sacerdote que estudia la Torá es igual a un israelita común y corriente que estudia la Torá.
el sumo sacerdote no cumple más la Torá por estudiar la Torá que un israelita común. Esto es importante, de hecho, para nosotros. No solo es necesario que alguien, el más sabio, estudie la Torá. La persona más sencilla que estudia la Torá está al nivel de un sumo sacerdote. Volvamos a nuestro tema. En este pasaje, a un gentil no solo se le permite estudiar las leyes que le son aplicables, ¿ya? En particular las 7 leyes de Noah. O sea, Rabbi Yohanan está diciendo en realidad que solo se le permitiría estudiar Torah, pero sus mandamientos, los que él puede hacer, que son los 7. Una vez más, la pena de muerte no debe considerarse literalmente, sino que sirve como una fuerte advertencia. No es que los judíos le están deseando la muerte, ¿cierto? A los gentiles en particular. Se ha hecho una interesante sugerencia que estos dos pasajes no se referían originalmente a los gentiles, sino a los cristianos. Los manuscritos talmúdicos existen con una variante textual que contiene el acrónimo ACUM, que significa astrólogo idólatra, y no solo gentil. ¿Ya? Es decir, este pasaje que acabamos de mencionar, que en el fondo serían como merecedores de la muerte, hay una variante del Talmud súper antigua que allí utilizó el acrónimo ACUM, que podría traducirse como astrólogo idólatra, pero es una composición. Al respecto, Theodor Friedman escribe: probablemente cuando Resh Lakish declaró que un gentil, en vez de Goy, le hace Akum, que guardaba el Shabbat es castigado con la muerte, tenía en mente él a los cristianos, es decir, a los seguidores de Yeshua. Lo mismo puede ser también el caso de Rav Ami, quien determinó que no puede enseñar a un gentil Torah. No se le puede enseñar Torah a un gentil. ¿Por qué los sabios de la era talmúdica no querían que los cristianos observaran el Shabbat? Porque en realidad, al parecer, muchos de estos pasajes, ¿por qué fue un problema para ellos, para el judaísmo, este tema? Porque habían personas de las naciones que querían guardar la Torah, se habían acercado a la Biblia a través de su fe. ¿Su fe en quién? En Yeshua. ¿Por qué era un problema para ellos que alguien quisiera guardar el Shabbat? Que guardara el Shabbat. A lo mejor en otra época nadie hubiese querido guardar el Shabbat como los judíos. Pero cuando vino Yeshua, sí había un ánimo de la gente querer practicar la Torah. Entonces probablemente estaba en la mente de ellos los cristianos, o digamos los seguidores del Mesías. El profesor Abraham Weiss de Bar Ilan dice lo siguiente: una universidad, ¿cierto?, de Israel. De la 29ª ordenanza del Concilio de la Odisea, aprendemos que en ese momento todos los miembros de la iglesia aún no aceptaban el domingo como día de descanso, día de reposo y día de descanso. Algunos de los miembros descansaban el séptimo día, y parece que entre ellos también había quienes pensaban que al guardar el sábado estaban, por así decirlo, estableciendo un contacto más cercano con el judaísmo. La iglesia luchó contra aquellos que descansaban, el sábado y buscaban lazos con el judaísmo al excomulgarlos. Es decir, en ese concilio de la Odisea, en la iglesia de la Odisea, hay testimonios escriturales de que muchos de los seguidores de Yeshua estaban guardando el Shabbat. Lo estaban haciendo. Pero que algunos tenían un recelo con ellos. ¿Por qué? Porque estaban teniendo mucho contacto con el judaísmo, que para ellos no habían creído en Yeshua, ajenos, por así decirlo, a su fe en el Mesías. Ellos que seguían guardando el Shabbat, seguidores del Mesías, tenían mucho contacto con los judíos que no guardaban, ¿cierto? O no tenían la fe en el Cristo. Por lo tanto, buscaban a quienes entre los cristianos guardaban el Shabbat para excomulgarlos. Así se empezó a hacer, porque muchos de los gentiles creyentes en Yeshua guardaban el Shabbat. Entonces el Talmud, junto con la iglesia, deseaba que los gentiles cristianos no guardaran el Shabbat. Es decir, autoridades cristianas
de la época querían divorciarse del judaísmo y de toda práctica de la ley judía, por ejemplo el Shabbat, y estaban desanimando y excomulgando a los cristianos que practicaban el Shabbat. Y por otro lado también las autoridades judías, referente a la ley judía, también estaban desanimando o queriendo decir que los gentiles no podían guardar el Shabbat. O sea, tanto en el cristianismo como en el judaísmo querían que los gentiles no guardaran el Shabbat, para crear una distancia más grande entre ambas religiones y evitarse que se entremezclaran entre sí. Aunque no está explícitamente prohibido, parece que los sabios de la era talmúdica fruncieron el ceño, se enojaron ante los gentiles que llevaban tzitzit. O sea, no está explícitamente prohibido porque en el Talmud solo aparecía no pueden estudiar Torah, no pueden guardar Shabbat. Pero resulta que habían algunos gentiles que usaban tzitzit y esto dijeron al respecto. Nuestros rabinos enseñaron, si un hombre compró una prenda provista de tzitzit a un israelita en el mercado, la presunción es que es válido. Si se lo compró un gentil que era comerciante, es válido, pero si era un particular, no es válido. Es decir, si yo le compro tzitzit a un gentil que tiene una tienda de productos judíos, le puedo comprar el tzitzit. Es válido ese tzitzit. Pero si se lo compro a un particular, no es válido, porque hay una presunción de que él se dedica a practicar el judaísmo o los mandamientos en oculto. Por lo tanto, no le debo comprar a él, sino al que solo se dedica a comerciarlo. Y no es que se entremezcla entre la fe. Eso es lo que está diciendo. Y si esto se hacía a pesar de que dijeron, un hombre no puede vender una prenda con tzitzit a un gentil a menos que elimine el tzitzit. ¿Cuál es la razón de esto? Estamos hablando de la ropa que tenía los flecos. No se le puede vender algo, aunque sea usado, por necesidad a un gentil, dice ahí. A menos que saque los flecos de la prenda de vestir y ahí venda esa ropa. ¿Cuál es la razón de esto? Aquí se explicó a causa de una ramera. Rabbi Judá dijo, es de temer que un israelita se una a él en el camino y él lo mate. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el peligro es que, si lo leemos en sentido figurado, un israelita se una a él, que es gentil, que está guardando la Torá, pero no es judío, por así decirlo, pero está guardando mandamientos, que un israelita se una a él y él lo mate. No está diciendo de que, oye, si le vendo la ropa a un no judío, me puede matar. Está diciendo, es posible que si se lo vende a alguien que no es judío, por ejemplo, un mesiánico, que quiere practicar la Torá, que siga el Mesías, pero no es judío, que se una a él y termine perdiendo su parte del mundo venidero, porque creyó también en Yeshua, por ejemplo. Eso está diciendo acá. Uno lo puede leer así. En los tiempos del Talmud el antisemitismo era desenfrenado. Los sabios consideraron que era prudente establecer distancia entre ellos y sus vecinos gentiles. En efecto, no solamente es lo que yo digo, sino que también a su vez muchos fueron perseguidos por su práctica judía. Por lo tanto, hay quienes se hacían pasar, digamos, por judíos o acercándose a las cosas judías, pero en realidad eran para descubrir quiénes eran judíos y para perseguirlos. ¿Okay? Esa es otra opinión, otra opción respecto a estos puntos. El Talmud dice que los rollos de la Torá, los Mesuzot y los Tefilín fueron escritos por gentiles, que fueron escritos por gentiles son inválidos. Es decir, si un gentil escribió una Mezuzá con su puño y letra, es inválido según el Talmud. Lo mismo para el Tefilín, las cajas, ¿cierto? Que se colocan frente de la cabeza y en el brazo. Además de encontrar solo unos pocos mandamientos que los gentiles tenían prohibido guardar, hacemos ver un ejemplo en el Talmud donde el rabino Yehuda Anasi envía una mezuzá al rey persa Artaban como regalo. Pero supuestamente, ya este rabino le regala una mezuzá a un rey. Supuestamente Artaban la pondría, lo que, como se notará, según la interpretación judía moderna, está prohibido.
Esto a pesar del hecho de que en otro lugar en el Talmud se instruye que un no judío no puede dejar una mezuzá en su casa cuando se muda si un gentil se está moviendo a ella. Presumiblemente la profanará. O sea, si yo tengo un hogar, soy judío, me voy de esa casa, tengo que sacar todas las mezuzot para que el que venga después, por si es gentil, no las use, porque tendría prohibido esto. Ok, de acuerdo con el Rambam. En el Mishneh Torah, Rambam, ¿cierto? Trató de presentar, el Mishneh Torah es un código, ¿cierto? De leyes, de los mandamientos, una explicación. Trató de presentar sistemáticamente todos los dictámenes halágicos en el Talmud en un código ordenado. En este libro que les mencioné, el propio Rambam es considerado, ¿vale?, como uno de los sabios halágicos más grandes y estudiosos de todos los tiempos. Se dice que de Moshe a Moshe, ¿cierto? No hay otro como Moshe, por así decirlo. De Moshe, el de la Torá, y de Moshe ben Maimón, que era Rambam. No hay más grande que ellos en sabiduría, porque Moshe dio la Torá y el otro Moshe la comprendió en forma de alajá. ¿Ya? Entonces, esta obra es muy importante, de hecho, el Mishneh Torah, dentro del judaísmo. Ya para el que no sabía. Ahí encontramos dos prohibiciones a los no judíos que están dentro del Talmud, que fueron las que mencionamos. Que no debe estudiar la Torá ni debe observar el Shabbat. O sea, él leyó todo el Talmud y dijo: estas son las únicas dos cosas que tienen prohibido los gentiles, referente a los mandamientos. Un gentil que estudia Torá está obligado a morir. Deberían involucrarse solo en su estudio de las 7 mitzvot. De manera similar, un gentil que descansa, incluso un día laborable, observando ese día como un sábado, está obligado a morir. No hace falta decir que está obligado a ser castigado si crea una fiesta para sí mismo. Mishneh Torah Melahim 10.9. Aquí está siguiendo la línea estándar del Talmud. Continúa diciendo que aunque merece la muerte, no debería ser ejecutado. O sea, no está diciendo ahí que hay que matarlo, sino que dice sería merecedor de castigo. Pero no está diciendo que hay que matarlo, ¿ya? No es que los judíos estuvieran matando a sus enemigos religiosos, no es eso. Rambam también menciona en una sección diferente la prohibición de venderle una prenda con tzitzit a un gentil por las mismas razones del Talmud. La situación de los judíos en su época no era la mejor que los sabios del Talmud, pero una vez más la sentencia nunca establece explícitamente que los gentiles no puedan usar tzitzit. Rambam también afirma que un gentil no puede escribir rollos de Torá, ni mesuzot, ni tefilim. Y tal vez el comentario más notable que hizo fue la sección en la que escribió sobre las prohibiciones del estudio de la Torá y del Shabbat, y donde dijo: no deberíamos evitar que un gentil desee realizar una de las mitzvot de la Torá para recibir recompensa por hacerla, siempre que la realice según es requerida. Y aquí hay un punto, digamos, importante que Maimónides o Rambam le dio, digamos, a los gentiles dentro de la ley judía. No deberíamos evitar. O sea, él dijo lo mismo que el Talmud. No deben practicar esto, o sea, serían merecedores de la muerte si hicieran y quisieran practicar esto. Pero aún así él dijo: no deberíamos evitar que un gentil desee realizar una de las mitzvot de la Torá para recibir recompensa por hacerla. Es decir, no porque esté obligado, no porque sea un mandamiento para él cumplirlo, sino porque quiere recibir una recompensa. Siempre que la realice según es requerida, es decir, siempre y cuando él pueda realizarla. Se le está diciendo: no pueden practicar ni esto, ni el Shabbat, ni el estudio de la Torá, pero no deberíamos evitar que quieran realizar una mitzvah de la Torá de la cual no tienen prohibida, y más allá de las 7 mandamientos de Noaj, y que puedan practicar. No deberíamos evitar que lo hicieran, sino que podrían hacerlo. Eso está diciendo también dentro del Mishneh Torah, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque como aquí dice, algunos eruditos opinan que Rambam imagina
que en algún momento todas las naciones de la tierra se convertirán al judaísmo. O todas las naciones practicarán de la Torá. Porque de hecho, en algunas partes, ¿cierto? Se menciona, por ejemplo en Zacarías, que las naciones también subirían a Jerusalén. Donde dice también la misma Torá que de Jerusalén saldrá la Torá. O sea, de alguna forma también irán hacia allá. Por eso dice, no deberíamos evitar que fuera de esas dos prohibiciones y en conjunto con las 7 leyes de Noah puedan practicar algo más. Lo cual es bastante interesante. Lo que parece implicar aquí es que un gentil puede guardar cualquier mandamiento además del Shabbat y del estudio de la Torá y se recibirá una recompensa, una bendición por hacerlo. Es lo que les mencioné. Esta probablemente es la declaración más fuerte que tenemos dentro de la literatura rabínica que invita a los gentiles a participar de la Torá si así lo desean. O sea, incluso dentro de la halajá judía, al parecer, los gentiles sí podrían practicar bastante de la Torá. Este estudio es posible que lo terminemos en dos semanas, ¿ya? Veamos el último punto. La halajá hoy. Aunque no hemos examinado todas las fuentes del tema, tanto el Talmud como el Mishneh Torah proporcionan la base principal para las resoluciones de hoy sobre la observancia de la Torá para los gentiles. O sea, no hemos analizado muchos textos rabínicos, pero tanto el Talmud como el Mishneh Torah son fuentes, digamos, de peso dentro del judaísmo. Esto vale, y vale dentro del judaísmo eh, lo que es la ley, por así, la ley judía. Hoy, la mayoría de las autoridades halágicas son de la opinión de que hay mandamientos que están prohibidos para los gentiles. O sea, pese a estos dichos, en general hoy día las autoridades o los rabinos que los poskim, que son los que pueden dictaminar halajá, tienen la opinión de que los gentiles nos tienen prohibidos ciertos mandamientos. Y le añaden lo siguiente: no deberían usar tefilín, ni mezuzá, ni guardar el Shabbat, pero de la manera tradicional en que se hace el Shabbat, o sea, igual que en la ley judía. Ni las fiestas, de la manera tradicional que se hacen, o sea, cumpliendo los mandamientos de la fiesta. A lo mejor podrían participar, pero no cumpliendo los mandamientos. ¿Ya? Y respecto al tefilín, usarlo, hacerlo o escribirlo. Respecto a la mezuzá, escribirla o fijarla en la casa de uno. Respecto al rollo de la Torá, no podrían escribir o leer uno en un servicio formal de la sinagoga. Es decir, un gentil podría tener una Torá en su casa, sí, pero no debería participar en un servicio formal de la sinagoga donde se le lea. O sea, no podría leerlo. Talmud Torá, es decir, no podría estudiar todas las secciones que no se le aplican a ellos. No podrían estudiar del Shabbat ni del mandamiento del estudio de la Torá que obliga a cumplir todos los mandamientos, en el fondo. La razón común dada para las primeras 3 prohibiciones ya de los tefilim, la mezuzá y el Shabbat es que la Torá habla de que cada uno de estos 3 mandamientos son una ot, una señal. O sea, cuando la Torá menciona los tefilim, el Shabbat, ¿cierto? Y la mezuzá, dice que son una señal. Por ejemplo, en Éxodo 31:13 dice: es una señal, una ot, para siempre entre mí y el pueblo de Israel. Es una señal, el Shabbat, ¿cierto? Entre mí y el pueblo. Según Rabino Yehudá ben Yakar, significa que el Shabbat es una herencia solo para los judíos. Mientras algunas autoridades prohíben a los gentiles incluso descansar del trabajo del séptimo día, generalmente se ve como prohibido para un gentil guardar el Shabbat y todas las fiestas de la manera tradicional. Es decir, que hagan lo mismo que un judío que prende las velas, que toma el vino, el pan, que hace su shaharit, su servicio, musaf, la amidad y todo eso. Todas las oraciones. Según esta interpretación, el tefilim, la mezuzá y el Shabbat son señales específicas que separan a los hijos de Israel de las naciones que les rodean.
Es decir, no pueden hacerlo. Las prohibiciones sobre la lectura de la Torá en un servicio o el estudio de la Torá se basan presumiblemente en el dicho talmúdico de que un gentil no debería leer o estudiar parte de la Torá que no se le aplican. El rabino Schwartz escribe: es importante que estudie las leyes de la Torá que aplican a los no ajidas. Sin embargo, tienen prohibido estudiar aquellas partes de la Torá que no se aplican a ellos. Esto se refiere principalmente a la ley oral, Talmud, Rambam, pero también cuando se lee la Biblia es mejor saltarse las leyes que no se aplican a ellos. O sea, incluso dice que si va leyendo en la Biblia y aparece el mandamiento del Shabbat, que se salta el siguiente versículo. Como para no estudiarlo en el fondo. A lo mejor puede leerlo a la rápida, pero no detenerse a estudiarlo. Adicionalmente, aunque no se incluye en esta lista, es común desalentar a los novajidas a usar tzitzit, pero no tienen prohibido hacerlo por el halajá. O sea, se les dice que no usen tzitzit, pero en realidad la halajá no les prohíbe usar tzitzit. Antes de esto, de continuar, quiero mencionar nuestra posición sobre esto, por ejemplo. Los gentiles, invitados a través de Yeshua, la invitación divina, que esa es otra serie que podrían verla y ahí también la explicamos. ¿Cuál es la posición referente al Shabbat, las fiestas y los tzitzit, por ejemplo? Que son una señal. Los gentiles no están obligados a guardar estos mandamientos, ¿ok? Pero sí están invitados a que lo puedan hacer. Pero no debiesen los gentiles, ¿cierto?, que desean practicar la Torah, a través de la invitación apostólica, la invitación del Mesías, intentar imitar o hacer a ver como que están reemplazando o incluso tomando un rol como judíos, digamos, como si ellos fuesen los verdaderamente judíos por practicar la fiesta del Shabbat o ponerse tzitzit. Es decir, tenemos que saber que son mandamientos que son distintivos de un judío. Son una señal, dice, de un judío. La Torá lo dice que es una señal entre mi pueblo y yo. El Shabbat, los tzitzit y la fiesta. Es decir, aun cuando nosotros estemos invitados a participar, debemos también entender que hay una distinción. O sea, aun por mucho que uno quiera hacer un tzitzit, no me convierte en judío. Ni el guardar el Shabbat me convierte en judío, ni el practicar la fiesta me convierte en judío. Ni puedo pretender yo decir que yo soy más judío que los judíos, o que yo soy judío por practicar estos preceptos que son una señal del pueblo judío. Sino que uno está invitado a que pueda participar de, pero no debe con ello, ¿cierto?, desplazar la identidad judía aquel que realmente la posee. ¿Ya? Esto es porque en el fondo hay una distinción entre el que es judío y el que no lo es. Y es una distinción de la misma Torá, de la Biblia. ¿Ya? Entonces nuestra posición es que si bien lo puede practicar, que haga lo más que pueda referente a los mandamientos, sin lo que estamos mencionando ahora de estas dos prohibiciones, nuestra posición como mesiánicos es que sí se puede, todo lo que más se pueda, pero sin llegar al punto en que los mandamientos que son señal quisiésemos tomar una identidad desplazando al que verdaderamente la posee, por así decirlo. ¿Ya? Esa sería como nuestra posición. No me hace judío el usar tzitzit. En sencillas palabras. Ni me hace más judío que el judío. Ni practicante de la Torá. Una excepción notable a esto, que nos referimos, ¿cierto?, a lo que dice el rabino acá, que se les desalienta a leer, por ejemplo, incluso secciones que no le aplican de la Torá. Se les desalienta a los tzitzit, en general a los no ágidas. Es el rabino Chaim Kanievsky, un posek haredi, que es una autoridad legal, como les dije, un posek es una autoridad alágica de renombre mundial. Él ha dictaminado que un gentil que ha tomado sobre sí las 7 leyes de Noaj puede entonces tomar sobre sí mismo cualquier otra mitzvah de la Torá. O sea, hay una autoridad judía israelí, incluso de renombre, que dice que sí puede. Aunque su opinión es una minoría, ¿cierto? Porque en general no opinan lo mismo.
ver tal opinión expresada por una autoridad lógica ortodoxa sorprende. Sorprende. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá, el estudio, con esas... porque ahí viene la parte como más... que va finalizando, ¿cierto? Todo este estudio. Así que, dentro del judaísmo, si bien se les dice que no pueden guardar el Shabbat ni practicar el estudio de la Torah, hay quienes los desalientan incluso a guardar, a tener tzitzit, en parte porque pretendería hacerles ver como que ellos son judíos, cuando en realidad son noágidas. Entonces, viene como una especie de celo ahí, ¿cierto? Hay otros que dicen que no. Si en realidad un gentil decide para sí tomar las 7 leyes de Noah y decide practicar y ir en pos de la justicia, podría entonces tomar para sí mismo cualquier otro mandamiento. O sea, si se le permitió tomar un estándar mínimo de mandamiento y quiere con eso, ¿cierto? Practicar la Torah y su fe en el Dios de Israel, pues si quiere tomar otro requisito más allá de lo mínimo, también podría hacerlo, dice esta autoridad alágica. Natural, ¿cierto? Si realmente está dispuesto a guardar esos mandamientos, pues también podría guardar otros más, ¿cierto? O sea, podría tomar para sí mismo, porque ya decidió iniciar el camino a la Torah, dice él. Entonces él tiene una opinión diferente a lo que es en general la halajá por la cual la mayoría se rige. Así que bueno, con esto vamos a llegar hasta aquí en esta primera parte. Vamos a terminar la segunda la próxima semana. Para que ver cuál es la posición referente a las leyes noágidas, ¿cierto? De los gentiles dentro de la ley judía. En paralelo les he comentado cómo es, ¿cierto? Dentro de nuestra visión, para irnos dando cuenta, ¿cierto? De algunos puntos de estas leyes universales, por ahí que se menciona. ¿Ya? Me las pasé. Solamente quería volver a mencionar cuáles son estas 7 leyes, para que dejarlo ahí en la mente. Blasfemia, idolatría, adulterio, asesinato, robo, comer carne de un animal vivo y establecer tribunales de justicia. 7 requisitos o 7 leyes universales. No blasfemar el nombre del Eterno, no hacer ídolos ni adorar a otras deidades, sino solamente al Dios de Israel. No cometer adulterio, engaño, ¿cierto? Ni asesinatos, ni robos, ni comer carne de un animal vivo, o despedazarlo, ¿cierto? Que llama a la crueldad. Y el requisito de que establezcan justicia. Ahora, si establecen justicia, obviamente no será sobre únicamente 7 mandamientos. Porque cuando se establece justicia, imagino que en parte los posequim que opinan que los noágidas podrían guardar más mandamientos, es porque cuando uno crea un tribunal y cada vez hay más casos, también tienen ellos que dictaminar en base a la ley. Y tienen que crear normas de convivencia. Y probablemente también esas normas de convivencia van a ir en el mismo sentido de la Torá, de lo que la Torá ya establece. Entonces, obviamente van a tener que guardar y practicar, incluso legislar en base a muchas de las cosas que están en la Torá, por la propia manera de vivir en la sociedad. ¿Ok? Así que es natural que puedan ir guardando más mandamientos, y no solamente 7 leyes. Bueno, por ahí vamos nosotros y hasta aquí llegaremos en esta primera parte de este estudio de las leyes universales. Espero que haya sido interesante para ustedes ver esta visión judía. Quedemos, ¿no es cierto?, con la visión que se tiene, pero también algunas vertientes que hay, y también que nosotros tenemos una posición de que esto es una invitación. No es que únicamente deban guardar 7 mandamientos, 7 leyes universales, sino que en realidad los gentiles sí estarían invitados, y lo invito a ver esa serie también, Invitación Divina, a practicar las leyes de la Torah, ¿ya? En nuestra fe, ¿cierto? En el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque así le conocemos, a través de su Torah, sus mandamientos, que son su voluntad.
Bueno, que el Eterno les bendiga. Nos veremos entonces la próxima semana con la segunda parte. O sí. O los que ya vieron la primera, a lo mejor en el futuro podrán darle clic inmediatamente a la segunda. Así que el Eterno les bendiga. Shabuato.